El retorno de las sombras. Mi abuelo nunca fue un hombre de muchas palabras. Siempre fue una persona con una presencia firme y silenciosa, era de esos hombres a los que la vida rural forja en silencio, un trabajador incansable que había pasado toda su vida en San Luis Potosí cuidando sus tierras. Pero cuando yo era pequeño, hubo una historia que, a pesar de su costumbre de estar callado, me contó una noche de invierno. Lo hizo junto al fuego, cuando las sombras de la casa se alargaban y parecía que el viento susurraba al antiguo a través de las rendijas. Esta historia es algo bastante personal, algo que me conecta con mi abuelo y vaya que me ha acompañado como una advertencia o quizás como un misterio que mi abuelo quería que no olvidara. Hablaba de algo que le había marcado para siempre, algo de lo que pocos en su pueblo hablaban abiertamente, solo los ancianos se atrevían a mencionarlo y lo hacían con miedo. En la voz, aquel relato estaba relacionado con la aparición de una entidad conocida por muchos como el Charro Negro. Todo comenzó cuando mi abuelo, quien era un joven robusto, en aquellos días trabajaba largas jornadas en su rancho. Su vida era sencilla pero digna, como la de todos los campesinos que vivían del trabajo duro de sus tierras. Aunque pequeñas, eran fértiles y su vida seguía un ritmo ordenado y tranquilo hasta que empezó a notar que algo raro estaba pasando en el rancho. Al principio, solamente eran pequeños detalles, herramientas que se cambiaban de lugar, luces extrañas que aparecían a lo lejos en los campos cuando la luna apenas asomaba en el cielo. Luego algunos animales comenzaron a actuar de manera extraña. Las vacas, normalmente tranquilas, agitaban en la noche, mugiendo de una forma que mi abuelo no podía explicar. Los perros ladraban a la oscuridad, siempre mirándose el mismo rincón del rancho, un sitio donde supuestamente nadie debería estar. El abuelo intentaba no darle mucha importancia, era el campo y a menudo se escuchan ruidos extraños y los animales a veces se comportan de manera impredecible. Sin embargo, una noche, algo cambió para siempre. Me contó que había salido una tarde a revisarlas. Era una de esas noches de invierno en las que el aire es frío como un cuchillo. El cielo parecía estar más cerca de la tierra. Mientras iba cruzando el corral, escuchó un sonido a lo lejos. Era el trote de un caballo, pero no de cualquiera, era un trote firme, pesado, el sonido de un animal grande que se estaba acercando al rancho. Al principio pensó que era su vecino que se había perdido en el monte. Sin embargo, cuando el sonido se hizo más fuerte, pudo sentir algo extraño en el aire. Había un peso, una sensación de opresión que lo hizo detenerse. Fue entonces cuando lo vio a lo lejos. Entre las sombras de los árboles apareció un jinete, pero no era un jinete normal. Llevaba puesto un traje negro impecable como el de un charro, pero de una negrura tan profunda que parecía absorber la luz. Su caballo era igualmente oscuro, una bestia impotente cuyos ojos brillaban como dos brasas encendidas. El jinete, al que mi abuelo reconoció inmediatamente como el Charro Negro, tenía el rostro cubierto por un sombrero de la ancha. Aunque no podía ver los ojos, mi abuelo sintió su mirada fija en él. Se quedó paralizado. Sabía las historias y desde niño había escuchado hablar del famoso Charro Negro, una entidad que, según los más viejos del pueblo, aparecía solamente para aquellos que estaban en deuda con el más allá, con fuerzas oscuras que no podían ser entendidas. Nadie sabía realmente si era un espíritu maligno o un demonio, pero todos coincidían en una cosa: si lo veías, estabas condenado. El Charro Negro no se movió. Al principio se quedó ahí, inmóvil, observando a mi abuelo, como si lo estuviera evaluando. Luego, lentamente, hizo avanzar a su caballo, acercándose un poco más. Mi abuelo, aunque aterrorizado, se obligó a no correr. Sabía que, si lo hacía, el charro lo seguiría. Era una regla no escrita, pero todos la conocían: nunca debes darle la espalda. El charro se detuvo unos metros de él y fue entonces cuando habló. Lo hizo con una voz que, según mi abuelo, resonaba más en su mente que en sus oídos. «Me debes algo», dijo el charro con una voz grave y profunda. «He venido a cobrar». Mi abuelo, aunque temblaba del miedo, no entendía a qué se refería. Él no había hecho ningún trato oscuro y no había pactado con nada ni nadie, pero el charro no se movió. Sus palabras eran claras: alguien debía pagar una deuda. Alzó la mano lentamente, señalándolo. En ese instante,
mi abuelo sintió un frío que lo atravesó hasta los huesos. Era un frío diferente, uno que no tenía nada que ver con la noche del invierno, era un tipo de frío que solo viene de la muerte. Desesperado, mi abuelo se arrodilló y no sabía qué más hacer. Su voz temblaba cuando habló. Yo no tengo deudas, dijo con dificultad. No sé por qué me estás buscando. El charro guardó silencio por un momento y luego habló de nuevo. Las deudas no siempre son tuyas, dijo antes de girar el caballo bruscamente y desaparecer en la oscuridad. Esa noche mi abuelo no durmió y permaneció en el corral hasta el amanecer, esperando que la luz del día lo protegiera de lo que acababa de ver. Cuando finalmente el sol salió, se sintió más seguro, pero sabía que algo había cambiado en el del de esa noche. Mi abuelo no volvió a ser el mismo, las herramientas que antes se movían de lugar ahora desaparecían por completo. Las luces en el campo se hicieron más frecuentes, pero no eran como las de antes, eran luces más brillantes y más persistentes. Las vacas fueron muriendo una por una, siempre de noche, y los perros dejaron de ladrar y solo gimen acurrucados en las esquinas. La sensación de ser observado nunca lo dejó. A veces, cuando caminaba por el rancho, sentía que algo lo estaba siguiendo. Otras veces, cuando regresaba a casa, encontraba las puertas abiertas, como si alguien hubiera estado ahí en su ausencia. No podía ignorar lo que había ocurrió, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Con el tiempo, los rumores comenzaron a circular en el pueblo. Algunos decían que mi abuelo había hecho un trato oscuro, que el charro negro había venido por él porque le debía algo más que su alma, otros decían que el rancho estaba maldito y que el monte no lo quería allí. Pero mi abuelo nunca habló de nuevo sobre esa noche, excepto aquella vez conmigo, cuando ya era un hombre viejo. Unos meses después de la aparición del charro, se corrió la noticia de que el hombre de una comunidad cercana había sido encontrado muerto en su casa. Según los rumores, el hombre había hecho un trato años atrás vendiendo su alma a cambio de riqueza. Cuando mi abuelo escuchó esto, no dijo nada, pero sus ojos me contaron la verdad. El charro negro no había venido por él, había venido a cobrar una deuda, pero que no era suya. Ese hombre de la comunidad vecina había pagado el precio. Nunca supe si mi abuelo se sintió aliviado, si la presencia del charro lo había marcado para siempre. Lo que sí sé es que el rancho nunca volvió a ser el mismo después de aquello. Mi abuelo dejó de trabajar la tierra, terminó vendiendo su rancho y luego compró otro. Con el paso de los años hizo su vida, aunque ha pasado tanto tiempo y la gente dejó de hablar del charro negro. Yo nunca voy a olvidar su historia porque hay cosas que no entendemos, cosas que pertenecen a otro mundo y a veces esas cosas regresan para recordarnos que hay deudas que nunca se pueden pagar. Aquí tengo que hacer un comentario adicional para explicar una cosa, y es que el hombre que falleció, que supuestamente había hecho el trato con el charro negro, era el propietario original de esas tierras, tierras que le había vendido a mi abuelo. Hacía un tiempo, probablemente trató de hacerse listo y vendió las tierras para librarse de ese trato, pero finalmente el charro negro lo encontró. Mi nombre es Ivana López y esta es una experiencia que vivimos mi hermana y yo cuando éramos adolescentes. Era una madrugada común y corriente y estábamos en nuestra habitación viendo películas. Serían cerca de las 3 de la mañana. Nuestra casa de 2 pisos siempre había tenido algo extraño, especialmente en el cuarto de arriba, que permanecía vacío esa noche. Mientras estábamos concentradas en la película, comenzamos a escuchar ruidos provenientes del cuarto de arriba, pasos, muebles moviéndose, golpes. Nos armamos de valor y subimos juntas para investigar, pero no encontramos nada fuera de lo común. Regresamos al cuarto nerviosas y fue entonces cuando escuchamos algo que nos heló la sangre, una voz que estaba gritando el nombre de mi hermana, Daniela. Por supuesto, subimos otra vez y esta vez lo vimos, era un hombre vestido como charro, se encontraba parado en una esquina del cuarto inmóvil observándonos. Bajamos corriendo aterradas y esperamos a que llegara nuestro papá. Cuando le contamos lo que había pasado, él no nos creyó, subió a revisar y al volver nos dijo que no había absolutamente nada ni nadie. Intentó tranquilizarnos diciendo que tal vez habíamos soñado o imaginado las cosas. Pasaron algunos días y los dejamos atrás, o al menos eso intentamos, pero un fin de semana tuvimos una reunión familiar en nuestra casa. Esa noche nuevamente los ruidos volvieron, esta vez
No solamente los escuchamos nosotras, nuestros familiares también lo notaron. Aunque intentaron ignorarlos para no asustarnos, sabíamos que ellos también los habían escuchado. Cuando la reunión terminó, mi papá finalmente admitió que había escuchado pasos y golpes provenientes del cuarto de arriba. Subió nuevamente, aunque no encontró nada ni a nadie, notó algo inquietante, era el polvo acumulado del suelo. Ahí se veían claramente las huellas de unas botas. No pasó mucho tiempo antes de que mis padres tomaran una decisión, mudarnos. Nos terminamos mudando. Mi mamá decía que esa casa estaba, y nadie quiso averiguar más. Hasta hoy seguimos sin entender qué era lo que habitaba en ese cuarto, pero lo que es seguro es que no éramos bienvenidos. La monja del cine. Quiero compartir una experiencia que viví mientras trabajaba en Cinépolis de Lázaro Cárdenas, una vivencia que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. Desde el momento en que entré a trabajar, ahí se sentía una vibra extraña y pesada, como si algo invisible habitara entre las salas. Yo formaba parte del equipo de limpieza, lo que significaba que muchas veces me tocaba andar al sol a las salas vacías, todas las más inquietantes eran la 1, la 8 y la 9, estas también las más grandes. Una mañana de sábado llegamos temprano, alrededor de las 7, para empezar con la limpieza. En ese horario solo estábamos los del equipo de aseo, ya que el gerente y el resto del personal llegaban después de las 10. Un compañero estaba limpiando los baños cuando de repente escuchó que alguien jalaba la cadena de uno de los inodoros. Intrigado, se asomó y para su horror vio unos pies, unos zapatos negros y un vestido largo como el que usan las. Cuando se agachó para ver mejor aquello, dejó escapar un quejido profundo, preso del miedo. Mi compañero salió corriendo a contarnos lo que había pasado. Decidimos acercarnos juntos a los baños, aunque la verdad es que estábamos muertos del miedo. Apenas llegamos a la entrada, volvimos a escuchar cómo alguien jalaba la cadena, pero esta vez no había nadie ahí. En ese momento, el pánico se apoderó de nosotros y salimos huyendo. Regresamos a la sala para seguir trabajando, aunque con el miedo no nos dejaba concentrarnos. Más tarde me tocó vivir mi propio encuentro con lo paranormal. En la sala 9 me encontraba limpiando sola los portavasos y llevaba mis audífonos puestos, pero de repente escuché. Fue bastante claro, pensé que era mi imaginación, así que traté de ignorarlo y seguí con lo mío. Sin embargo, el sonido volvió más fuerte. Esta vez giré la cabeza, pero no había nadie. Traté de calmarme y seguí trabajando, pero entonces lo escuché nuevamente, más insistente y más cercano. Era cada vez más fuerte. Les juro que mi mente no soportó más y salí corriendo de la sala con lágrimas en los ojos. Busqué a mi compañera para contarle lo que había pasado y ella tuvo que ayudarme a terminar la limpieza y yo la ayudé después para no quedarnos solas. Desde aquel día, a Costa le habitaba todo estar sola en las salas, especialmente la número 9. Nunca volví a sentirme tranquila trabajando ahí y todavía me pregunto qué o quién habitaba ese lugar junto a nosotros. Historias de la familia Lara Torres. Era el año 2016. Era policía en Coronango, Puebla, en ese entonces. El oficial encargado de el turno no tenía compañero de patrulla porque se había ido a dar un curso, así que me asignaron a mí como su compañero durante todo el día. El turno transcurrió con tranquilidad y la noche no fue distinta. Como eso de las 3 de la madrugada empecé a sentir sueño, solo éramos más de 2 personas en la patrulla y el oficial me dijo, «Oye, tengo sueño y no hay movimiento, vamos a descansar un rato». Como no contábamos con dormitorios ni área de descanso, no nos quedó más remedio que intentar dormir en la patrulla. Decidimos buscar un lugar apartado donde no pasara gente. El oficial se pasó a los asientos traseros y comenzó a dormir, yo iba manejando y tomé rumbos en la cantera ubicada en la orilla de la cabecera municipal. Sin embargo, llevaba poco tiempo trabajando ahí, no conocía bien las calles ni tampoco los mejores lugares donde debía detenerme. Conduje hacia la casa de un compañero, pero apagué las luces de la patrulla para no llamar la atención, la luz de la luna iluminaba tenuemente el camino. Giré a la derecha hacia una calle de terracería, tenía las luces apagadas y
Avanzaba lentamente, encendiéndose, rozando la parte baja de la patrulla. Era constante, el parcial era muy alto, al menos de medio metro. Encendí las luces y ubiqué la calle frente al árbol. Iba a la derecha, pero perdí la calle por un momento, así que decidí volver a encender las luces. Fue entonces cuando lo vi. Allá estaba esa cosa, su imagen se quedó grabada en mi mente. Tenía un cuerpo de un canguro y la cabeza de un perro y unas manos cortas. Entre esas manos estaba sosteniendo un conejo y lo estaba devorando, la sangre del pobre conejo. Estaba resbalando por su pecho y la criatura, sin dejar de morder a su presa, giró su cabeza hacia mí, me miró con esos ojos salvajes, de repente, comenzó a moverse. Brincaba como un canguro, pero lo hacía a una velocidad aterradora. En cuestión de segundos se perdió entre los árboles. Mi corazón latea desbocado y no podía quedarme ahí, estaba demasiado asustado. Aunque tenía mi arma en las manos, me sentía completamente indefenso. Salí de ese lugar lo más rápido que pude, con el miedo en el cuerpo. Hasta el día de hoy, esa experiencia sigue persiguiéndome. La imagen de esa criatura, la sensación de vulnerabilidad que me dejó nunca se borrará de mi mente. Fallo en la realidad. No sé si me crean lo que les voy a contar. Ya anteriormente había escuchado historias sobre fallas de la realidad o en la Matrix. Tal vez lo que me pasó no fue eso, sino un sueño lúcido, pero lo quiero compartir con ustedes en este espacio. Resulta que desperté una mañana sintiéndome extraño, como si algo me hubiera cambiado durante la noche. Al principio no supe qué era, pero a medida. Al despertarme, comencé a notarlo, mis piernas se sentían diferentes. Me incorporé en la cama y al hacerlo me di cuenta de que llegaba al suelo con facilidad, algo que nunca había experimentado antes. Con el corazón acelerado, corrí al espejo y lo que vi me dejó sin aliento. Era yo, era el mismo, pero al mismo tiempo no lo era. Mi rostro era el mismo, pero mi cuerpo ya no era el de alguien con enanismo, era una persona de estatura promedio, como siempre había soñado. En una ocasión, allí estaba, mirándome a mí mismo, un hombre joven de estatura normal. Me pellizqué el brazo pensando que estaba soñando, pero el dolor era real. Salí de la habitación esperando ver la reacción de mi familia, pero cuando bajé a la cocina, mis padres y mi hermana me saludaron como si todo fuera completamente normal. «Buenos días, hijo», dijo mi madre mientras servía el desayuno. «¿Dormiste mucho hoy?», comentó mi hermana con una sonrisa. «Vas a llegar tarde al trabajo con Chema». Los miré esperando que alguien dijera algo sobre mi cambio, pero nada, era como si siempre hubiera sido de esta manera, como si mi nuevo cuerpo fuera lo más normal del mundo. Me senté en la mesa aturdido y comí en silencio mientras mi mente trataba de procesar lo que estaba pasando. Después de desayunar, salí a la casa árbol, mi trabajo en la gasolinera, cada paso que daba se sentía como una nueva experiencia, la manera en que movía mis piernas, la perspectiva diferente desde la cual veía el mundo, todo era completamente nuevo. Caminé por la calle sintiéndome como un extraño en mi propia vida. A medida que avanzaba, empecé a notar cosas extrañas, pequeños detalles que no encajaban con lo que yo conocía. Y es aquí donde me pongo en duda si lo que viví fue una falla de la realidad o un sueño lúcido. Por ejemplo, los colores de la bandera mexicana eran rojo, blanco y verde, pero había algo en los tonos que no estaba bien, el verde era más brillante, el rojo más oscuro. La gente pasaba junto a mí sin notarme y sin mirarme con sorpresa, era como si todo estuviera bien y como si fuera normal, cosa que antes era diferente porque siempre despertaba miradas de curiosidad mientras caminaba. Pasé por una tienda de discos y vi un cartel en la ventana que me hizo detenerme, homenaje a Juan Gabriel. Era un homenaje en vida, como si esta persona continuara viva. Me quedé mirando el cartel con incredulidad, Juan Gabriel vivo. Recordaba claramente el día de su muerte y cómo todo el país se había detenido para llorar su pérdida, pero ahí parecía estar vivo y recibiendo un homenaje. Sacudí la cabeza pensando que tal vez no había escuchado bien y que estaba confundido. Seguí caminando, pero a medida que avanzaba, las cosas extrañas llamaban mi atención. La gente vestía ropa que parecía sacada de otra época.
Los coches tenían diseños diferentes, un poco más antiguos, como si estuvieran en una versión pasada del mundo. Llegué a la esquina donde siempre tomaba el metro para ir a la gasolinera, pero me detuve en seco. No había estación de metro, en su lugar había una parada de autobús. Miré a mi alrededor buscando un logotipo familiar de metro, pero no estaba. Me acerqué a una mujer que estaba esperando el autobús y le pregunté, disculpe, ¿dónde está la estación del metro? Sentí un nudo en el estómago cuando lo hice. La mujer me miró. Como si acabara de hablar en otro idioma. ¿Qué es eso? Me quedé congelado. ¿Cómo podía ser que no conociera el metro? La Ciudad de México era una parte fundamental de la vida diaria, pero esta mujer no tenía idea de lo que estaba hablando. Decidí tomar un taxi pensando que tal vez me había confundido y que tal vez estaba en el lugar equivocado. Cuando le indiqué al taxista hacia dónde iba, le asintió y me llevó a mi destino. Lo más sorprendente fue cuando me cobró, era una cantidad risoria, como si el precio del transporte sería mucho más bajo de lo que debería ser. Pagué y agradecí y bajé del coche sintiéndome cada vez más confundido. Llegué a la gasolinera y comencé mi turno, intentando actuar con normalidad. Mis compañeros me saludaron como siempre, sin notar nada extraño en mí. Todo parecía igual y al mismo tiempo completamente diferente. Pasé el día en una especie de trance, esperando que todo volviera a la normalidad o que alguien me diera una explicación de lo que estaba pasando. Al final de mi turno regreso a la casa y todavía me sentía como si estuviera en una versión alternativa de mi vida, me sentí agotado mental y emocionalmente. Me recosté en mi cama, esperando que el sueño me librara de esta confusión. Cerré los ojos y la oscuridad me envolvió. Cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había pasado. Miré el reloj y vi que solamente había pasado un par de horas. Me incorporé en la cama y de inmediato supe que algo había cambiado. Mis piernas, mi cuerpo, todo había vuelto a ser como antes. Corrí al espejo, casi temiendo lo que vería, pero ya estaba al reflejo de mi cuerpo tal y. Cuando lo conocía, sentí una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Qué había pasado? ¿Había sido un sueño, una alucinación? Pero todo había sido tan real, tan vívido, recordaba cada detalle, cada cosa que no encajaba en ese mundo extraño, la bandera, Juan Gabriel, la falta del metro. Salí de la habitación y encontré a mi familia en la cocina, mirándome con las mismas miradas familiares de siempre. ¿Estás bien, hijo? Preguntó mi madre con preocupación. Asentí lentamente, sin saber muy bien qué decir. Sí, creo que sí. Sabía que no tenía sentido contarle lo que había experimentado, no me creerían, al mismo tiempo, ni siquiera yo me creía del todo lo que había pasado, pero algo en mi interior sabía que había estado en otro sitio, en otra realidad, aunque solamente fuera por un par de horas. Esta experiencia me dejó pensando durante días, no podía evitar preguntarme si existen otras versiones de mi vida, otras dimensiones donde las cosas son diferentes, donde yo soy diferente, y aunque no entendía cómo ni por qué había ocurrido, sabía que había vislumbrado algo más grande, algo que desafiaba todo lo que creía sobre este mundo. Desde entonces, cada vez que camino por las calles de la Ciudad de México, no puedo evitar mirar a mi alrededor. Busco esos pequeños detalles que nunca encajan, vistas de que tal vez, solamente tal vez, estoy a punto de volver a cruzar esa otra realidad, una donde todo era casi igual, pero al mismo tiempo profundamente diferente, la mujer que me siguió hasta la casa. Esta historia me ocurrió en el año 2016. Fue una noche que parecía normal, pero terminó siendo de las experiencias más extrañas de mi vida. Soy de Nicaragua. Y quiero compartir esto porque todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos reunirnos a tomar en un estadio de béisbol. Entre risas, bromas y pláticas, la noche avanzó rápidamente. De repente me di cuenta de que eran las 12 de la medianoche. Para entonces, mis amigos ya estaban bastante borrachos, así que decidí que era mejor que nos fuéramos. Como era el único que estaba más o menos sobrio, me tocó llevar a cada uno de ellos a sus casas. Primero dejé a 2 de mis amigos sin ningún problema luego.
Me encargué de otros 2, dejando finalmente a todos en sus casas. Cuando terminé, ya eran como las 2 de la madrugada y me tocó caminar solo hasta mi casa. Mientras caminaba por las calles desiertas, sentí algo extraño, una presencia detrás de mí, era como si alguien estuviera siguiéndome, pero cada vez que volteaba a mirar, no había nadie. Me invadió un escalofrío, pero no le di demasiada importancia y continué mi camino. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta y me relajé un poco, me acosté a dormir, pero fue entonces cuando empezó. A lo verdaderamente raro, mi abuela, que dormía en otra habitación, comenzó a reír en voz alta. La escuché discutir con alguien, como si estuviera peleando con otra persona, pero no había nadie más en la casa. Mi abuela siempre me dijo que no debía interrumpir lasas, alguna vez la escuchaba rezar en medio de la noche. Así que no hice nada y esperé a que se calmara. A la mañana siguiente, me acerqué a ella para preguntarle lo que había pasado y lo que me dijo, me dejó helado. Mi abuela, que en paz descanse, me contó que la noche anterior yo había llegado. Acompañado de una mujer, según ella, esta mujer estaba muy maltratada y vestía ropa antigua desgastada. Es el tipo de ropa que no se ve en estos tiempos. Mi abuela me dijo que en su sueño la mujer le había hablado, diciéndole que yo le había invitado a entrar a la casa. Asegurémonos de hablar en un idioma extraño, como si estuviera poseída. Fue en ese momento cuando mi abuela comenzó a rezar para reprender al ser maligno que había llegado conmigo, según ella, después de mucho insistir, la mujer desapareció, no sin antes dejar un ambiente pesado y escalofriante en la casa. Mi abuela me advirtió que la noche no es para las personas, sino para las almas en pena. Me dijo que muchas de estas almas vagan por las calles buscando algo que las ate al de los vivos, pero que al final pertenecen a otro sitio. También me aconsejó que tuviera más cuidado cuando saliera de noche, nunca sabes lo que puedes encontrarte en la oscuridad. Hasta el día de hoy recuerdo las palabras de mi abuela, doña Mildred, y cada vez que camino solo por la noche, no puedo evitar sentir esa presencia detrás mío, la sesión que no debió de ser. Historia compartida por Rebeca Flores. Recuerdo bien aquella época, estábamos en la secundaria y pensábamos que nada podía asustarnos. Éramos jóvenes curiosas y nos encantaba lo prohibido. 4 éramos las amigas inseparables, Mariana, Carla, Laura y yo. Éramos de esas que no se conformaban con las historias de terror que contaban los demás, queríamos experimentarlo por nosotras mismas. Y fue así como llegamos a la idea de jugar con la tabla Ouija. Fue Laura quien trajo el tablero a la escuela. Un día lo había encontrado en una tienda de cháchara y lo compró casi como una broma, una cosa divertida para pasar el rato. No sé en qué estábamos pensando, quizás queríamos impresionar a los chicos o simplemente sentir la adrenalina que te da lo prohibido. La idea era usarlo después de clases en la casa de Mariana, ya que sus padres trabajaban esta tarde y tendríamos la casa para nosotras solas. Llegó el día, después de las clases, nos reunimos en la casa de Mariana. Nos acomodamos en su habitación, cerrando la puerta para evitar que alguien nos interrumpiera. Laura sacó el tablero de Ouija de su mochila y lo colocó en el suelo. Nos sentamos alrededor, un poco nerviosas, pero también emocionadas. Nunca habíamos hecho algo así. Laura comenzó a explicarnos lo que teníamos que hacer. Nos dijo que teníamos que concentrarnos y mantener las manos ligeras sobre la plancheta y que debíamos despedirnos correctamente cuando termináramos. Lo dijo en un tono serio que no le conocía, como si de repente se hubiera convertido en una experta en lo oculto. Nos miramos entre nosotras riéndonos. Nerviosas pero sintiendo, no tenía idea de lo que estábamos a punto de desencadenar. ¿Hay alguien aquí que quiera hablar con nosotras?, preguntó Laura con una voz que intentó sonar misteriosa. Comenzamos a hacer preguntas tontas al principio, como cuál era el nombre del espíritu y por qué estaba ahí. El indicador se movía de un lado para otro, diciendo palabras que a veces tenían sentido y otras veces no. Nos reíamos diciendo que seguramente estábamos haciendo mal contacto, pero todas podíamos sentirlo, algo estaba. Entre nosotras, después de un rato, empezamos a ponernos más nerviosas. Laura sugirió que era hora de parar. Mariana y yo estuvimos de acuerdo, pero Carla y Laura no querían dejarlo así,
querían saber más y querían seguir preguntando. Las dejamos continuar un poco más. Aunque la inquietud crecía un poco en mí, finalmente Laura y yo insistimos en que era hora de cerrar la sesión. Nos habían dicho que era importante despedirse correctamente, pero Carla y Mariana no parecían estar de acuerdo. Ellas soltaron el indicador antes de tiempo, riéndose. Como si todo fuera una gran broma. Vamos, ya, suficiente este juego, dijo Carla, apartando el tablero. Pero ni siquiera le dijimos adiós, les dije, sintiendo una punzada de miedo. Ay, por favor, es solamente un juego, respondió Mariana, encogiéndose los hombros. Guardamos el tablero y nos fuimos, intentando ignorar la sensación de que habíamos hecho algo mal y al principio todo parecía normal. Nos reímos del susto, bromeamos sobre lo que habíamos hecho y acordamos no decirle a nadie para que no nos tomaran por locas, pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas empezaran a cambiar. Mariana fue la primera en notar que algo estaba mal. Comenzó a quejarse de ruidos extraños en sus cosas, que se caían sin razón aparente, y sombras que se veían de reojo. Al principio pensó que era solamente su imaginación, pero luego empezó a sentirse observada incluso cuando estaba sola. Carla, por su parte, empezó a tener pesadillas. Decía que en sus sueños había alguien que la observaba desde la esquina de la habitación, una sombra alta y oscura que se acercaba a su cama cada noche. Despertaba sudando con la sensación de que no estaba sola en su cuarto. Un día en la escuela, Carla me confesó que había visto la sombra mientras estaba despierta. Se encontraba en su cuarto haciendo la tarea cuando la vio parada en la puerta. Mariana también comenzó a ver cosas, decía que la sombra se movía por su casa y que la seguía a todas partes. Una noche la escuchó hablar y no entendió lo que decía, pero sabía que era un susurro maligno, una voz que no debería estar ahí presente. Nosotras, Laura y yo, intentamos ayudarlas. Les dijimos que tal vez deberíamos volver a jugar la Wii y hacer la sesión correctamente, pero ninguna de las dos quiso hacerlo, estaban demasiado asustadas. Comencé a decir que ya era demasiado tarde. Poco a poco, la situación se volvió insostenible. Las familias de Carla y Mariana decidieron mudarse. La madre de Carla dijo que necesitaban un cambio de aire, ya que esa casa estaba cargada de una energía extraña. La familia de Mariana se fue sin dar muchas explicaciones, un día estaban ahí y al siguiente su casa estaba vacía. La historia de lo que pasó se convirtió en un rumor, algo que los demás contaban en los pasillos. No sé qué fue lo que trajimos con nosotras esa tarde, qué fue lo que no dejamos ir, pero sé perfectamente que no fue un juego y sé que lo que sea que vino se quedó con Carla y Mariana hasta que se fueron. Y aunque nunca más volví a verlas, a veces me pregunto si lograron escapar de esa sombra o si todavía las está persiguiendo allá donde estén. Desde entonces nunca volví a tocar una aguja, aprendí por las malas que hay cosas con las cuales no se debería de jugar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, quisiera compartir una experiencia que me pasó en Guadalajara en la gasolinera donde trabajaba. Fue en el mes de diciembre, aunque no recuerdo exactamente la fecha, pero hacía bastante frío. Yo estaba en el turno de la noche junto a un compañero, un hombre mayor. Eran cerca de las 12 de la noche, hora en que hacíamos el corte de caja. Mi compañero entró primero a la oficina para hacer su corte mientras yo esperaba fuera. Durante ese rato aprovechaba para fumar un cigarro después de medianoche. Sola atendía a un grupo de personas ocasionales. Mientras esperaba, un auto se detuvo en una de las islas, así que me acerqué para atenderlo, pero lo que me llamó la atención fue la vestimenta de la persona que iba. Hacía mucho frío, pero él llevaba un short, una camiseta sin mangas y calcetas blancas hasta las pantorrillas. Me pareció extraño, pero no sentí miedo. Lo más curioso es que nunca le vi el rostro, solo le recuerdo sus piernas desde las rodillas hasta abajo. Esta persona me preguntó si estaba sola. Le respondí que no y que mi compañero estaba dentro. Entonces me dijo, ¿no te da miedo estar aquí sola? Volví a responder que no, aunque me incomodó su insistencia. Luego comentó algo que me heló la sangre, todas las personas que pasan por aquí no son personas, son ánimas. No supe qué responder en ese momento y, antes de que pudiera procesar lo que me había dicho, continuó,
Aquí enfrente, donde está el parque, antes era una presa, a la gente que mataban la aventaban ahí y ahora hay muchas ánimas vagando por ese sitio. Me quedé en silencio, sirviéndole el combustible mientras él hablaba. En un momento, al voltear para colocar la manguera de combustible, sentí que me tocó la cabeza. Me dijo con una voz tranquila, casi paternal, cuida a tus hijos. Cuando giré de nuevo, él ya no estaba. No escuché el motor del auto y no lo vi alejarse, simplemente desapareció. Regresé a mi lugar para esperar a que mi compañero terminara su corte. Cuando salió, le pregunté, oye, ¿es cierto que dicen que las ánimas rondan por aquí? Mi compañero, con la seriedad de alguien mayor y conocedor de historias, me dijo que sí, que era cierto. Le conté entonces lo que había pasado y cómo esa persona me había hablado de la presa. Él se quedó en silencio por un momento y luego me miró fijamente. No puede ser, no despachaste a nadie. Claro que sí, le respondí, aferrada a mi recuerdo. Me pidió 100 pesos de combustible y aquí traigo el dinero. Él negó con la cabeza. No puede ser, porque si tú despachaste, yo siempre me levanto para acompañarte y no has atendido a nadie. Me sugirió que al día siguiente hablara con la muchacha de la oficina para que revisará las cámaras de seguridad y de esta manera confirmará que había sucedido. Pasé el resto de la noche tranquila, sin poder sacarme de la cabeza lo que había pasado por la mañana. Cuando llegó la encargada de la oficina, le pedí que revisara las grabaciones de las cámaras. Me confirmó algo que me dejó helada. Desde las 12:30 hasta la 1:30 no aparecía ningún cliente en la gasolinera, las bombas estaban cerradas y en ningún momento se me veía a mí levantándome para despachar los gatos del parque. Nunca fui de esas personas que me asustaban con facilidad y mucho menos creía en lo sobrenatural, pero lo que me ocurrió aquella noche en un parque de mi colonia en Pachuca en el 2002 cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Todavía no sé cómo explicarlo y cada vez que lo recuerdo siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Había tenido una ruptura amorosa reciente, fue una de esas relaciones que te dejan agotada emocionalmente. Esa noche no podía dormir, las paredes de mi cuarto se cerraban sobre mí y necesitaba aire y espacio. Decidí salir a caminar y era tarde y las calles estaban vacías, el aire de la noche era fresco, con esa calma inquietante que solo encuentras en las primeras horas de la madrugada. Me dirigí al parque de la colonia, no era muy grande, solamente había un par de bancas, algunos árboles, pero siempre me había parecido un lugar tranquilo. Me senté en una de las bancas y dejé que la mente divagara, trataba de encontrar algo de paz en medio de todo el caos emocional que estaba sintiendo. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que la brisa me envolviera. De repente escuché algo, susurró una voz lejana que me hizo abrir los ojos de golpe. Mira a mi alrededor, pero no había nadie. Pensé que tal vez era mi imaginación. O tal vez el viento me hacía sonar las hojas de los árboles. Intenté relajarme de nuevo, pero el sonido volvió. Esta vez era más claro y más cercano, eran voces, como si alguien estuviera hablando unos metros de donde yo estaba. Agudicé el oído, intentando distinguir lo que decían. Las voces sonaban raras, apagadas, como si no estuvieran hablando en un tono normal. Me levanté con cautela y me acerqué. Poco tratando de espiar sin ser vista, me escondí detrás de un árbol grande y asomé la cabeza para ver quién estaba ahí. Lo que vi me dejó paralizada, eran 3 gatos callejeros de esos que siempre ves rondando por la colonia. Se encontraban sentados muy juntos, como si estuvieran teniendo una conversación. Al principio pensé que simplemente me estaba volviendo loca, que el estrés y la tristeza me habían hecho alucinar, pero entonces los escuché de nuevo. No debiste tomar lo que no era tuyo, dijo uno de los gatos y su voz sonaba como un murmullo, pero podía entenderla claramente. No es asunto tuyo, respondió el otro gato con un tono molesto. Puedo hacer lo que quiera. El tercero, el más grande de los 3, los interrumpió con un siseo. Silencio, dijo con una voz que me hizo temblar. Nosotros estamos escuchando. Los 3 gatos se giraron al mismo tiempo y me miraron. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fijos en mí.
Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, como si una mano invisible me estuviera apretando el pecho. Sus miradas eran penetrantes, llenas de una inteligencia que no debería estar ahí en un gato común y corriente. Me quedé inmóvil sin saber qué hacer, fueron unos segundos que se sintieron como una eternidad. Los gatos no se movían, solo me observaban como si estuvieran decidiendo qué hacer conmigo. Finalmente, el gato más grande hizo un gesto con la cabeza y los otros dos se levantaron lentamente, como si nada hubiera pasado. Los tres gatos comenzaron a actuar de manera normal, uno se estiró, otro comenzó a lamerse la pata, el tercero bostezó antes de girarse y marcharse en direcciones. Los diferentes no miraron atrás, no hicieron ningún sonido más, era como si hubieran decidido que yo no era importante, como si lo que acababan de ver no tuviera ninguna importancia para ellos. Me quedé ahí temblando, sin saber si debía seguirlos o correr en dirección opuesta. Finalmente, mi cuerpo reaccionó y me alejé corriendo del parque sin mirar atrás. Sentí el corazón golpeándome en el pecho y la mente llena de preguntas que no tenían respuestas. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me metí en la cama, esperando que todo hubiera. Ha sido una mala pesadilla. El día anterior no pude dejar de pensar en lo que había visto. Me sentí extraña, como si una sombra me siguiera a todas partes. Mi abuela, que siempre ha sido muy supersticiosa, notó que algo no estaba bien en mí. Después de mucho insistir, le conté lo que había pasado en el parque. Ella se persignó y me miró con seriedad. Tan espantado, dijo con un tono grave, esos gatos no eran gatos normales. Tenemos que hacer algo para quitarte ese susto. No entendí del todo lo que me quería decir, pero exigió que me llevara con un curandero, me hicieron una limpia, rezaron oraciones y quemaron hierbas. Durante todo el ritual no pude dejar de pensar en esos ojos brillantes, en las voces de los gatos discutiendo como si fueran personas. Después de la limpia me sentí un poco mejor, la sensación de opresión en el pecho desapareció, pero la memoria de esa noche se quedó conmigo. Cada vez que paso por ese parque, siento un escalofrío. Ya se dio el paso. No sé qué eran esos gatos ni qué era lo que estaban haciendo ahí, pero lo que vi no era normal. Creo que hay cosas en este mundo que no entendemos, cosas que se esconden en las sombras, esperando el momento adecuado para mostrarse, y aquella noche en ese parque de Pachuca creo que vi algo que no debía haber visto, algo que pertenece a otro mundo, un mundo al cual no tenemos acceso, pero está ahí, siempre observándonos. El muerto del monte, basado en la experiencia de Komato. Cuando tenía 14 años, tuve la mala fortuna de rodearme de amistades que no eran las mejores influencias. Mi mejor amiga en ese entonces, quien era mayor que yo, tenía problemas con las sustancias. Nos conocíamos en la secundaria y solíamos pasar mucho tiempo juntas, incluso me quedaba en su casa para pijamadas. Ella vivía en una zona peligrosa cerca de un río y un monte que tenía una oscura reputación. Se decía que ahí tiraban restos de brujería, cadáveres y otras cosas. Para llegar a la casa de la persona que le vendía, usábamos ese monte como un atajo. Recuerdo una noche en particular que jamás voy a olvidar. Mientras caminábamos hacia el monte, empezamos a bromear sobre cosas que pasaban en nuestras casas, como si quisiéramos quitar a la importancia al miedo que nos daba ese lugar, pero en cuanto entramos, el ambiente cambió, era como si el aire se volviera más pesado y sentíamos claramente que algo caminaba detrás de nosotras. Yo quería regresarme, pero mi amiga, valiente o tal vez demasiado confiada, se colocó detrás de mí para protegerme y seguir avanzando. Caminamos más rápido, tratando de ignorar el escalofrío que recorría nuestros cuerpos. De repente, escuché a mi amiga cayendo al suelo. Ella empezó a gritar desesperada, diciendo que había sentido como si algo la hubiera atravesado. No fue físico, me juraba. Después fue como si algo me tocara el alma. Aterradas, salimos corriendo del monte y llegamos a la casa de la señora que le vendía sustancias a mi amiga. Esa señora tenía una mala fama, no solamente por vender, sino porque también hacía la santería. Desde el momento en que cruzamos su puerta, nos miró fijamente y nos dijo, «Tienen un muerto pegado». Nos explicó que su espíritu estaba enojado, pero no le dimos importancia y nos fuimos rápidamente de ahí.
Desde ese día las cosas comenzaron a empeoró, especialmente para mi amiga. En su casa empezamos a ver al muerto, era una figura sombría que aparecía en rincones y se asomaba desde las ventanas. Mi amiga comenzó a perder mucho cabello y su vida se desmoronó rápidamente, sus padres se divorciaron, su hermano se fue a prisión y todo parecía ir de mal en peor. Desesperadas, volvimos con la señora, esta vez nos leyó las cartas y realizó una sesión que fue escalofriante. Usó carne como ofrenda para poder hablar con el muerto, según ella, el espíritu estaba furioso porque mi amiga había pisado su cuerpo en el monte y dijo que no descansaría hasta verla destruida. Lo más impactante fue que la señora se negó a ayudar, dijo que todo lo que tenía mi amiga era tan fuerte que podía terminar en muerte y que ella no se metería con algo así. Desde entonces, la vida de mi amiga ha sido una cadena de tragedias. Hoy en día tiene una hija y trabaja en condiciones muy duras. En cuanto a mí, no he sufrido tanto como ella, pero más de una ocasión he visto al muerto, es como si estuviera vigilando desde las sombras, especialmente cuando salía temprano a la preparatoria. No solo lo he visto, sino que también familiares y amigos que visitan mi casa han comentado sobre la extraña figura que aparece en los rincones. Aunque no sé quién fue esa persona en vida ni cómo murió, me imagino que fue algo injusto y violento. Ahora rezo por él y por las ánimas porque debe ser terrible no encontrar descanso. Apariciones en La Rumorosa. Esta historia me la compartió Jorge, un conductor que tuvo un encuentro aterrador en uno de los tramos más peligrosos de México, La Rumorosa, ubicada en Baja California. La mayoría sabemos que esta carretera no solamente es conocida por sus peligrosos acantilados, sino también por las muchas leyendas y relatos de apariciones que la rodean, y este es uno de esos tantos relatos. Eran cerca de las 2 de la madrugada, Jorge y su esposa Mariana conducían por La Rumorosa. Venían de una reunión familiar en Ensenada y tenían prisa por llegar a Mexicali antes del amanecer. Cuando entraron en la zona más peligrosa de la carretera, todo se volvió extraño. La carretera normalmente concurrida estaba completamente desierta y la oscuridad parecía más espesa de lo habitual, como si la misma noche quisiera envolverlos. Mientras Jorge conducía, notó que la niebla espesa empezaba a descender, cubriendo el camino. La temperatura en el auto cayó abruptamente y Mariana, que hasta ese momento había estado dormitando, se removió de su asiento, había sido despertada por el frío inusual en el ambiente. Jorge, tengo un mal presentimiento, dijo ella, mirando por la ventana hacia la oscuridad. Jorge no respondió, pero una sensación de inquietud se instaló en él de repente. Como surgía de la nada, apareció una figura en medio de la carretera. Jorge frenó en seco con los neumáticos chirriando contra el asfalto. Era una mujer, llevaba un vestido blanco que ondeaba aunque no había viento. Su rostro pálido, inexpresivo, estaba dirigido hacia ellos. Jorge y Mariana se quedaron paralizados, incapaces de apartar la vista de esa aparición. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció en la niebla, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado ahí. El silencio en él. El auto era ensordecedor y Jorge y Mariana se miraron intentando encontrar alguna explicación lógica, pero claro que sabían que en La Rumorosa lo lógico no siempre tiene cabida. Jorge decidió seguir adelante, intentando dejar atrás esa visión perturbadora, pero la carretera tenía otros planes. Dice que la niebla se hizo más tensa en un punto y las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, parecía que se estaban moviendo entre las rocas y los arbustos. Fue entonces cuando la radio del coche, que estaba apagada, comenzó a emitir un sonido estático, seguido de una melodía distorsionada. Era un bolero antiguo, uno que Jorge reconoció de inmediato. Su abuela solía cantar esa canción, pero había algo extraño en ella, una especie de eco macabro que hizo que la piel de Jorge se erizara. Intentó apagar la radio, pero la música persistía, estaba resonando en el aire como si la propia carretera estuviera cantando. Mariana comenzó a llorar y su cuerpo temblaba de miedo. Jorge, desesperado por salir de esa pesadilla, aceleró. Las curvas de la carretera parecían más pronunciadas y peligrosas, como si intentaran atraparlos. Y entonces, en la penumbra, Jorge vio algo que lo dejó al lado de la orilla de la carretera,
varias figuras erguían en la niebla, eran hombres, mujeres y niños, todos vestidos de blanco, todos con el mismo rostro inexpresivo que la mujer que había visto antes. Los miraban fijamente mientras pasaban con ojos oscuros y vacíos. Jorge sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, ya que sabía que esas supuestas personas no estaban realmente vivas. Con el corazón a punto de estallar, Jorge tomó una curva cerrada. Y el coche perdió el control por un segundo y cuando parecía que iban a salir disparados hacia un precipicio, el coche se detuvo de golpe, como si una fuerza invisible lo hubiera empujado de vuelta a la carretera. El sonido de los neumáticos chirriando se desvaneció y todo quedó en silencio. Jorge y Mariana se quedaron quietos, respirando con dificultad. El miedo todavía apretaba sus pechos con manos temblorosas. Jorge miró a su alrededor. La niebla empezó a disiparse y las figuras ya no estaban presentes, pero cuando miró al borde de la carretera, vio algo que nunca va a olvidar, una cruz de madera vieja desgastada con las palabras «Aquí descansan las almas perdidas de la Rumorosa», estas mismas grabadas de una manera tosca. A sus pies había flores marchitas y velas apagadas. Jorge arrancó el coche con cuidado y decidió dejar ese lugar maldito cuanto antes. Mientras se estaba alejando, un pensamiento se repetía en su mente: ¿por qué habían sobrevivido? ¿Quién? No, ¿qué los había salvado de caer por el precipicio? Desde esa noche, Jorge y Mariana nunca volvieron a viajar por la Rumorosa. Durante la noche y aunque han pasado años desde aquel encuentro, ambos sienten que algo en esa carretera se quedó con ellos, algo que los sigue en la sombra, recordándoles lo que vieron aquella noche. Así que si alguna vez tienes que viajar por la Rumorosa durante la noche, es preferente que lo pienses dos veces porque a veces lo que se encuentra en las sombras de esa carretera es mejor no verlo. ¿Qué tal? Quisiera que si algún día decides contar esta historia, sea de forma anónima. Soy enfermera en la ciudad de Durango, México, y en el año 2013 me asignaron una clínica del IMSS a una comunidad llamada Canatlán en Durango. Durante las primeras semanas, noté que una señora de aproximadamente 45 años traía a su hija, una joven de 23, a la consulta. Lo hacía con mucha frecuencia, siempre pedía al médico que la enviara de nuevo de Durango a Torreón para una valoración, ya que su hija no lograba mejorar. La chica, de estatura mediana y un peso alarmantemente bajo, necesitaba la ayuda de su madre incluso para caminar. Después de verlas, acudió a la clínica unas 6 veces y decidí hablar. Con el administrador le pregunté por qué no la enviaban a un nivel superior de atención médica. Su respuesta me sorprendió: la joven ya había sido valorada en múltiples ocasiones en Torreón, Durango e incluso en Guadalajara y todos los diagnósticos coincidían en lo mismo, no parecía ninguna enfermedad conocida. La situación me intrigaba profundamente, a pesar de los diagnósticos, la joven seguía empeorando, mostraba vómitos, mareos y diarreas constantes. Perdió más de 20 kilos en pocos meses. Finalmente, con algo de pena, le sugerí a la madre que buscara una amiga mía llamada Julia, una mujer que antes de jubilarse había sido enfermera, pero ahora era conocida como la bruja. Su conocimiento iba más allá de lo científico y su intuición me había sorprendido en varias ocasiones. Julia aceptó ayudar y se reunió con la madre y la joven. Pasaron semanas de trabajo conjunto y un día Julia llegó a la clínica para decirme: voy a ayudarla, pero esto no va a ser fácil. Después de eso no volví a saber nada de ellas durante meses. 6 meses después, la madre, la hija y el pequeño hijo de 3 años de esta última volvieron a la clínica. La joven lucía saludable, había recuperado el peso y ahora caminaba sola. La madre me agradeció y me contó lo sucedido. Julie había detectado que alguien cercano había enterrado a la chica mediante un ritual de brujería. Durante el día recorrieron panteones de la región y en el tercero sucedió algo extraño: la joven comenzó a sentirse desesperada, con náuseas, y terminó vomitando una sustancia oscura. Julia les aseguró que estábamos cerca. Guiada por la intuición, la joven avanzó unos pasos hasta detenerse, no podía seguir más y Julia comenzó a escarbar en el lugar señalado. Lo que sacó fue un muñeco de trapo confeccionado con restos de un vestido que la joven había perdido meses atrás. Julia explicó que debía quemarlo junto a un río y enfrentar lo que vendría después durante el ritual. Mientras el muñeco ardía,
el fuego formó un rostro de una mujer que no lograron reconocer. JLY advirtió que el siguiente viernes era el momento más crítico. Ese día, siguiendo sus instrucciones, la joven caminó por el pueblo hasta detenerse frente a una casa con voz temblorosa. Dijo, «Es aquí, pero no puede ser», era la casa de su mejor amiga de toda la vida, la que la había estado cuidando durante la enfermedad y asistido en los momentos más vulnerables. La madre, con firmeza, le dijo, «Siempre lo supe, te envidiaba desde que te casaste y tuviste a tu hijo». Julia propuso un último ritual, un moño negro debía ser confeccionado. La joven, su madre, su esposo y su hijo debían sostenerlo mientras se enfrentaban con palabras todo el daño que les había causado esa mujer. Insultos, reclamos y preguntas llenaron el aire hasta que, finalmente, arrojaron el moño al fuego junto con todas las hierbas que envolvían el muñeco. El resultado fue sorprendente, la joven sanó por completo y su esposo consiguió mejor contrato y esto hizo que pasara más tiempo con la familia. Por otro lado, la amiga se recluyó en su casa. ¿Cómo se supera que su brujería había sido devuelta? En pocos meses comenzó a deteriorarse, mostrando los mismos síntomas que había sufrido la joven, hasta que finalmente falleció. Es una historia que no puedo olvidar, la madre y la hija me relataron todo esto con detalle. Agradecidas por el consejo que les había dado. Desde entonces creo firmemente que hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero no por eso dejan de ser reales. Que Dios las cuide donde quiera que estén.